Hola, ¿cómo les va? Les proponemos quedarse con nosotros durante la próxima media hora para informarnos respecto a temas de salud. Seguramente en tu entorno familiar o en tu grupo de amigos conoces a alguien que tiene diabetes, razón por la cual es importante conocer acerca del tema del automonitoreo glucémico. Entérate de qué se trata en la próxima nota junto a la doctora Guzmán Rodríguez. Para contarles un poquito, cuando hablamos de automonitoreo, la palabra automonitoreo significa que el paciente o la persona con diabetes es quien realiza su propio control de la glucemia a través de lo que llamamos los biosensores, medidores de glucemia capilar. El automonitoreo es sumamente importante porque ya todos sabemos que la diabetes es una enfermedad silenciosa que no da síntomas excepto que pase alguna complicación. Entonces perdemos los parámetros de control porque los pacientes no miden rutinariamente los controles glucémicos indicados, porque como se sienten bien, entonces piensan que no es necesario tener que medirse los controles. ¿Por qué es importante medir la glucemia? Porque tenemos que aprender que los números nos dicen cosas, que nos hablan. Entonces es importante tratar de entender esos niveles de azúcar para poder saber si estamos con un buen control glucémico o no, y cuáles serían las conductas que deberíamos tomar para poder modificar esas situaciones que hacen que las glucemias no estén estables. ¿Qué información nos brinda este autocontrol? Tenemos que saber que la glucemia en ayunas, en una persona con diabetes que está medicada y que está en control, tiene que manejar un control glucémico en ayunas entre 70 y 130 miligramos decilitro. Otra medición que es importante es la de antes de cada comida. Generalmente ese control lo realizan los pacientes que están insulinizados porque muchas veces requieren correcciones con insulina ultra rápida. Y saber que siempre antes de cualquier comida principal, ya sea el desayuno, almuerzo o cena, los niveles de glucemia tienen que estar menores de 150. Pacientes que no están insulinizados, generalmente pedimos los controles a las 2 horas después de comer. Ese control se realiza cuando iniciamos el primer bocado, miramos el reloj y a las 2 horas de haber finalizado hacemos ese registro de glucemia donde tenemos que saber que no debe medir más de 160-180 miligramos decilitro. Las diferentes guías internacionales han consensuado a veces valores un poco mucho más bajos que se piden habitualmente, que es de 160 miligramos decilitro, pero con la Sociedad Argentina de Diabetes, por el contexto cultural y social en nuestro país, establece que la medición es de 180, menor a 180 miligramos decilitro. Por eso es tan importante que uno pueda tener estos registros. Somos un país donde los recursos no están tan al alcance de todos los pacientes y muchas veces los pacientes miden menos veces de la que necesitamos hacer los controles debido a que no hay cobertura desde la obra social o desde lo que es lo público, contamos con una X cantidad de tiras reactivas para poder hacer las mediciones. Si un paciente que no está insulinizado, está medicado con antidiabéticos orales, los valores y mantiene valores adecuados de glucemia, no requiere más de 2 a 3 controles en la semana, en estos horarios diferentes que estuvimos charlando, en ayunas y 2 horitas después de alguna de las comidas principales. Si ya nos ponemos a hablar de pacientes que están insulinizados, pacientes con diabetes tipo 2, insulino requerentes, o los pacientes diabéticos tipo 1, sobre todo los tipo 1 son los que más controles requieren porque los pacientes con diabetes tipo 1 hacen también lo que se llama el conteo de hidrato de carbono, que eso es correcciones con insulina ultra rápida de acuerdo a lo que van a comer, y para esto sí o sí necesitan de 3 a 4 mediciones diarias. Pacientes con diabetes tipo 1. El paciente adulto mayor con diabético tipo 2, insulino requerente, generalmente con 2 controles por día, si está bien controlado, podríamos estar bien con esos controles y no requerir más. Y se irán ajustando los controles de acuerdo a cómo estén sus niveles glucémicos. En instantes continuaremos con esta nota acerca de la diabetes y nos enteraremos qué son la hipoglucemia y la hiperglucemia. Antes de ir a la pausa te recordamos que nos podés seguir en todas las redes sociales que tenemos a tu disposición, Instagram, Facebook y también en YouTube.
Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. En 1971, un equipo de profesionales de la salud hizo realidad el sueño de crear una institución médica de excelencia y de vanguardia, donde cada paciente fuera lo más importante. Hoy, 50 años después, hemos crecido en equipo humano, infraestructura, equipamiento y servicios, siempre centrados en brindar la mejor atención a la comunidad. Porque hoy como ayer y como mañana, todo, absolutamente todo lo que hacemos, lo hacemos para cuidarte. HPC, desde hace 50 años, hecho para cuidarte. Instituto Radiológico. Cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3 Tesla, PET-CT, mamografía 3D, tomosíntesis. Ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a irradiológico.com.ar. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, lifting, cirugía de párpados, abdomen, Centro Integral de Cirugía Plástica Colón, 499-2605. Doctor Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales, 223-635-5032, 223-621-3022. En Capital, 011-430-79-609. Hablar de cáncer se ha vuelto cada vez más común, pero ¿entendemos realmente qué es el cáncer? ¿Cómo es su diagnóstico? ¿Cómo se realiza su tratamiento? ¿O cuán desarrollada está la oncología en nuestra ciudad? La respuesta a todas estas preguntas nos las brinda la doctora Nora Marrone, oncóloga, en la siguiente nota. Doctora Nora Marrone, definamos para que podamos entender todos qué es el cáncer. El cáncer es una enfermedad que en realidad engloba varias situaciones, ¿no? Pero es la enfermedad de la célula, es decir, del ladrillo más chiquito que tiene el cuerpo humano, ¿eh? Y como hay muchos tipos de células, hay diferentes tipos de enfermedades llamadas cáncer. Esa célula se enferma porque se le altera el sistema genético a partir de mutaciones y otros factores que hacen que la célula pierda el control del crecimiento. Entonces no para más de crecer, se multiplica e invade, porque va creciendo y ocupando espacio, invade tejidos, invade órganos, invade vasos sanguíneos, pasa por la circulación, se sueltan células de ese tumor primario y pueden ir a otros órganos que son los que se llaman metástasis. Es decir, un cáncer puede originarse, por ejemplo, en una mama y después, bajo distintas situaciones, puede llegar a un pulmón o llegar al cerebro o a los huesos. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más comunes, más habituales? Los cánceres más frecuentes en nuestro país, y coincide con la literatura general de los países desarrollados, son, en el caso del hombre, el de pulmón, el de próstata y el de colon y recto, o sea, todo el intestino grueso. Y en el caso de la mujer, el de mama, colon, recto y pulmón. Por el hecho de fumar ha crecido mucho la incidencia de cáncer de pulmón en la mujer. Distintos tipos, pero en general. Y después en los más jóvenes y adolescentes, porque esto, como es una enfermedad de una célula, puede afectar a los niños y a los adolescentes. En general, las leucemias, los linfomas, los osteosarcomas, los cánceres de hueso originales son los más frecuentes en los adolescentes. Y en los niños, bueno, tienen otra temática, pero en general los más frecuentes son el neuroblastoma o el cáncer de riñón. Hablamos de tipos de cáncer y tenemos que hablar también de que hay distintos tipos de tratamiento. Uno está muy acostumbrado a escuchar quimioterapia nada más, pero hay variados tratamientos. Sí, en general, cuando el paciente es diagnosticado por algún síntoma que presentó y se le hace una biopsia o va a una cirugía y se le hace una extirpación de un órgano y ahí aparece,
generalmente lo que se hace es, bueno, con el diagnóstico se deriva a oncología, o sea, la especialidad que se dedica a estadificar, es decir, a saber dónde estoy parada con la enfermedad, en qué estadio está, si está localizado, si está invadiendo los órganos de alrededor de donde se originó, o si se diseminó por la sangre y llegó por otros tejidos, llega a otros órganos. Entonces, en base a esa situación, si está localizado, localmente avanzado o a distancia, como vulgarmente lo llamamos nosotros, de ahí se establece la estrategia de tratamiento. Y es combinar situaciones, la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, la hormonoterapia, la inmunoterapia. Es decir, la cirugía es sacar el tumor dentro de lo que se puede y si hay órganos alrededor que se pueden extirpar, sacarlos. La radioterapia es el tratamiento con rayos gamma, una especie diferente, un tipo especial de radiación que se aplica sobre el tumor mismo, sobre el área en donde fue extirpado el tumor, o por ejemplo sobre una metástasis ósea o del cerebro cuando estas no son quirúrgicas. Y en el caso de la terapia sistémica, esa engloba todo, la quimioterapia, la inmunoterapia, la hormonoterapia, y ahí tenés variantes, tratamientos que pueden darse antes de la cirugía, después de la cirugía, en combinación con la radioterapia o sola. Eso ya ahí, cada paciente va a tener una estrategia específica, generalmente consensuada en un comité de tumores o con un equipo, no se toman a veces las decisiones solamente, pero igual está todo normatizado que para tal estadio los tratamientos más frecuentes son determinadas combinaciones. En función de eso, el oncólogo elige lo que es mejor para el paciente. ¿Qué importancia tiene para tener un buen pronóstico el diagnóstico oportuno, el diagnóstico temprano? Sí, porque hoy, siglo XXI, se puede curar el 50% de los pacientes con cáncer o controlar la enfermedad. Vos en un cáncer en un estadio 1 de mama, de próstata o de colon, que puede abordarse quirúrgicamente y que no tiene ramificaciones ni compromiso de otros órganos, generalmente puede alcanzar una curabilidad, decimos nosotros que es potencial, la curación, a los 5 años de más del 90%. Quiere decir que estamos hablando de tumores que van a convivir durante muchos años y ya no se puede hablar más de cáncer sinónimo de muerte, porque el 50% se va a poder curar y después hay un 20-30% que va a poder controlar la enfermedad durante muchos años. Lamentablemente, también hay que decirlo, hay muchos pacientes que no tienen esa posibilidad porque generalmente llegan ya a diagnóstico en forma tardía. Entonces ahí es fundamental siempre el control habitual. Sí, mira, y en momentos así como estamos ahora de pandemia, por ahí hacer hincapié en la importancia de no desatender aquellas personas que tienen factores de riesgo o antecedentes familiares importantes de cáncer de mama o de colon fundamentalmente, o son grandes fumadores, o son pacientes añosos, que de alguna manera le permita hacer una consulta programada con todos los protocolos de seguridad, pero no dejar de hacer la mamografía de control o la ecografía, no hacer el PSA en el caso del hombre, no hacer el análisis de materia fecal o eventualmente la endoscopía si hay antecedentes familiares, porque eso sí, creo que lamentablemente si no se hace vamos a tener después que ver tumores un poco más avanzados que los que se podrían curar si se hiciera el diagnóstico cuando no hay síntomas o hay una rutina de screening o de control, de chequeos, como le decimos habitualmente. Porque además en Mar del Plata tenemos profesionales pero vastamente capacitados para esto. Mira, oncología es una de las especialidades que
En su mayoría los profesionales se han formado en residencias médicas, ya sea salidas de aquí localmente, como en el Hospital Privado de Comunidad, como de otras residencias como provenientes de Buenos Aires, del ROFO o de otras instituciones que después también vienen a trabajar acá. Así que o de La Plata también. Así que prácticamente los 25 o 30 oncólogos que somos en esta ciudad estamos formados con una residencia, es decir, un entrenamiento muy importante de varios años también de inversión de estudio, que permite garantizar de alguna manera como especialidad una tranquilidad a la gente que ante una enfermedad tan difícil y tan emotiva como esta, ¿no? que genera mucho miedo, mucha incertidumbre, mucha desconfianza y que no se sabe para qué lado, a quién hacerle caso, para qué lado correr, ¿no? Y a quién hacerle caso, porque también, obvio, hay diferencias de opiniones en muchos casos, pero está garantizado de alguna manera que la formación en oncología en Mar del Plata es de la mejor. Seguimos hablando de salud en las redes. Búscanos en Facebook como Hablemos de Salud. Gracias a vos crecimos para estar más cerca. Estamos en Paseo Sur con más de 20 especialidades. Tenemos un centro de rehabilitación, un anexo en 25 de mayo de consultorios externos, el vacunatorio y medicina del viajero. Ahora podés sacar turno de una forma más rápida y más segura descargando nuestra app Clínica 25 de Mayo, disponible en Play Store y App Store. También podés pedir recetas en nuestra web. Gracias por ser parte de este crecimiento. Consulte a su oftalmólogo y recupere la visión con un solo anteojo. Siviero Óptica. Con los anteojos polarizados, logre con su corrección una visión sin reflejos. Siviero Óptica. Jacinto Peralta Ramos 789. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240. elhotelfrancia.com.ar. Neumax es Bosch Car Service. Diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli. Avenida Libertad 5641. El programa de hoy lo comenzamos hablando sobre el automonitoreo glucémico junto a la doctora Sofía Guzmán Rodríguez y nos había quedado pendiente lo que vamos a escuchar ahora, que tiene que ver con qué son la hipoglucemia y la hiperglucemia. Tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia son las dos complicaciones agudas de la diabetes. Son dos de las complicaciones donde la persona con diabetes tiene que saber de qué se trata para poder ellos estar en condiciones de reconocerlas, poder tomar conducta y poder resolverlas en forma inmediata. Como la palabra lo dice, lo agudo requiere una resolución inmediata. Hablamos de hipoglucemia cuando el nivel de glucemia capilar es menor a 70. En ese momento hay muchas veces que los pacientes puedan que no tengan ningún síntoma, que no sientan nada, y hay muchas veces los síntomas que presenta una persona con hipoglucemia es temblor generalizado, es un temblor fino que se siente en todo el cuerpo, sudoración profusa, visión borrosa. Muchos pacientes tienden a tener cambios en el carácter, parecen como que están más chinchudos o pueden hablar incoherencias. Entonces los familiares que lo notan raro es una buena situación para poder medir la glucemia, para determinar si están o no en hipoglucemia. Si confirmamos que el paciente está en hipoglucemia, son cositas fáciles lo que hay que hacer. Nosotros la llamamos la regla del 15, porque tenemos que tratar de resolverla en los próximos 15 minutos. ¿Cómo lo hacemos? Medimos la glucemia, constatamos que el azúcar está en menos de 70 miligramos decilitro y tenemos que contar con lo que llamamos hidratos de carbono de absorción rápida, que
el equivalente a 15 gramos, por eso es la regla del 15. ¿Cuáles serían estos equivalentes? Es un medio vaso de agua con 3 cucharadas de té de azúcar o medio vaso de alguna gaseosa azucarada, que siempre debemos tener en la heladera, por las dudas pasen estas situaciones de hipoglucemia. Contar con 3 o 4 caramelos masticables o gomitas que son más fáciles de absorber. Un jugo, también pueden ser un medio vasito de jugo de naranja, exprimidos. Uno no le da el tiempo de exprimir o tener esos jugos que vienen en caja. Tenerla en la heladera también es bueno. Y el equivalente también a 15 gramos sería contar con 2 sobres de azúcar de las confiterías. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando aparece esta situación de hipoglucemia, el paciente se desespera, se come todo, quiere salir ya de la hipoglucemia y muchas veces lo que hacemos es, se comen de todo porque les agarra como una sensación de hambre voraz y mucho temor a la hipoglucemia, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que explicarles es que tienen que estar tranquilos en la medida de que se pueda, elegir uno de lo que tengas en casa. Lo más fácil siempre es el vaso de agua con 3 cucharadas de azúcar, lo tomamos, esperamos 15 minutitos y volvemos a medir la glucemia capilar. Si estamos en una situación donde el paciente no está lúcido, no está consciente, se desvaneció, perdió el conocimiento, no hay que intentar poner nada por boca, ¿sí? No dar nada por boca. Generalmente los pacientes con diabetes tipo 1 cuentan con lo que se llama glucagón, que se aplica intramuscularmente para poder sacarlos de esa situación. Con el glucagón cuentan generalmente los pacientes con diabetes tipo 1. Un paciente con diabetes tipo 2, insulinizado, muchas veces no cuentan con ese glucagón. Si el paciente ha perdido el conocimiento, lo único que tienen que hacer es llamar a la emergencia o llevarlo a la salita más cercana que tengan o a la urgencia más cercana que tenga. Una vez que consumieron esos primeros 15 gramos de hidratos de carbono, a los 15 minutos medimos la glucemia capilar nuevamente y cuando los niveles de glucemia capilar empiezan a subir entre 80 y 90 miligramos decilitro, no hace falta seguir consumiendo estos hidratos de carbono de absorción rápida, sino que ahí tenemos que cambiar por un hidrato de carbono que sea de absorción más lenta. Los hidratos de carbono de absorción lenta, de los que estábamos hablando, es una rebanada de pan, una fruta, 2 o 3 galletitas o tomar un café con leche, ¿sí? Si es que no estamos próximo a alguna comida, supongamos que estamos por desayunar, te mediste la glucemia y la glucemia te dio menos de 70, hiciste todo este procedimiento. Hasta que no salgas de la hipoglucemia, uno no tendría que desayunar o hacer la próxima comida. Primero salimos adecuadamente de la hipoglucemia. Si tuviéramos que desayunar, en vez de comer una fruta o tomar el pan, directamente desayunamos, ¿sí? Porque ahí vas a consumir ese hidrato de carbono de absorción lenta. Si estamos alejados de alguna comida, sí debemos incorporar este hidrato de carbono de absorción lenta, esperar 15 minutos y volver a medir la glucemia. Y en 15 minutos, supuestamente, ya la glucemia tendría que estar estabilizada y esto evita que volvamos a hacer esa caída o volver a la hipoglucemia porque se finaliza la absorción rápida del primer hidrato de carbono que consumimos. Esta sería la forma adecuada de salir de la hipoglucemia. Muchos pacientes, cuando están en hipoglucemia, optan por otros hidratos de carbono, una cucharada de dulce de leche, una cucharada de mermelada, miel, comer un alfajor, comer un pedazo de chocolate. ¿Por qué no están indicados estos alimentos para salir de una hipoglucemia? Porque necesitamos que se absorban en forma inmediata. Todos estos que estuvimos nombrando recién, que tienen un alto contenido en grasas. Y esas grasas lo que hacen es retrasar esa absorción del hidrato de carbono que lo necesitamos para que salgan rápidamente de la situación de hipoglucemia. Entonces, ¿qué va a pasar? No salen en forma inmediata, siguen comiendo porque no desaparece la hipoglucemia, sigue bajando, pero después nos vamos a encontrar que a la hora o a las 2 horas van a tener glucemias por arriba de 200, resultado de este consumo de hidratos que no eran los adecuados.
¿Qué tiempo tenemos para poder resolver esta situación de hipoglucemia? 1 hora. Si en 1 hora en casa no pudimos salir de la hipoglucemia, la indicación es ir a una guardia de emergencia, porque en esa situación hay que colocar un suero con un glucosado hipertónico para revertir esta situación de hipoglucemia, ¿sí? Hasta acá la hipoglucemia. ¿Qué Bien. pasa ahora en el caso de la hiperglucemia? Bueno, la situación de hiperglucemia a veces es un poco más compleja, porque tenemos la distinción de estos dos tipos de pacientes, los que están insulinizados y los que no están insulinizados. Entonces, los pacientes que están con fármacos orales generalmente optan por tomar un comprimido más de la medicación habitual o tomarse 2 comprimidos, y no es lo correcto, lo que uno debería hacer. En la situación de hiperglucemia, la hiperglucemia la vamos a empezar a notar sintomáticamente cuando tenemos valores de glucemia por arriba de 300 en forma sostenida. ¿Qué significa eso? Que no es que un solo episodio de glucemia elevada nos va a desencadenar toda una crisis sintomática de hiperglucemia. Entonces, síntomas claves de la hiperglucemia es el dolor abdominal, la boca seca, mucha sed, vómitos, y lo que lleva a esto es una situación de deshidratación muy rápida en estos pacientes, la cual la tenemos que resolver. ¿Cómo sabemos que si están todos estos síntomas presentes? Lo mismo, necesitamos medir la glucemia, ver qué valores de azúcar tenemos. Si nosotros tenemos el paciente con tratamiento de insulina y utiliza insulina para corrección, entonces utilizará la insulina correctiva para hacer las correcciones como cada médico le explica a cada paciente qué hacer en estas situaciones, corregirá esos niveles de glucemia, esperará 15-20 minutos para ver si se compensa, y en el caso de no compensarse y que los signos y síntomas sigan progresando, la única manera de resolver esta situación de hiperglucemia, que se puede transformar en lo que conocemos como una cetoacidosis diabética, el manejo es en la internación, en la urgencia, ¿sí? ¿Qué es lo que uno sí puede hacer? Es ir frenando que estos niveles de azúcar sigan elevándose, haciendo que dejando de comer cosas sólidas e hidratarse, tomar mucho líquido y estar controlando la glucemia. Si el paciente no está sintomático y la glucemia sigue bajando, quedarse tranquilos, volver a controlar la glucemia al otro día como para ver cómo está y tomar la medicación en forma habitual. Pero si vemos que la glucemia persiste alta y está con muchas náuseas, muchos vómitos, no tenemos que estar perdiendo tiempo y esos pacientes hay que llevarlos a la guardia de emergencia. Estos cuadros típicos de cetoacidosis se da más en la persona con diabetes tipo 1. Entonces son los que están más atentos a esta sintomatología, porque los pacientes con diabetes tipo 1 no necesitan valores tan elevados de glucemia para hacer esta descompensación, pero sí que sus niveles de glucemia estén en forma sostenida por arriba de los 300 miligramos decilitro durante días o semanas. Por eso es tan importante la medición constante y rutinaria de las glucemias. El tema diabetes da para hablar muchísimo, sobre todo porque la doctora recién nos explicaba qué son la hipoglucemia y la hiperglucemia, pero ¿cómo se da cuenta una persona que es diabética en qué valores se encuentra su glucemia? Esto lo puede hacer a través del automonitoreo glucémico, estudio acerca del cual estaremos hablando la próxima semana, porque nos vamos a enterar cómo se realiza correctamente el automonitoreo glucémico, entre otros temas que tendremos por supuesto la próxima semana aquí en Hablemos de Salud por Somos Mar del Plata, canal número 7 de Cablevisión y de la Capital Cable, y en el resto del país a través de Flow en la señal 525.